Pues gracias por estar aquí, Mariela. Este es Falso Mutis, esto es una sección para, ¿verdad?, conocer a los teatristas todo el mundo, si es posible. Y por el momento, pues, se nos dio esta oportunidad para leer una pieza, entre otras, que pude leer en otro website. Y quería, ¿verdad?, que te presentara aquí a nuestra comunidad, que nos comentara cómo llegas al teatro, por qué decides, ¿verdad?, trabajar el teatro. Y después pues vamos un poquito por ahí haciendo otras preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bueno, acá en Argentina con un poco de calor hoy. Bueno, mi nombre es Mariela Anastasio, yo soy dramaturga de la ciudad de La Plata, capital de Buenos Aires. Y al teatro, en realidad primero empecé con las letras y me defino un poco más persona de letras que del teatro, aunque siempre esté como muy vinculada. Desde muy chiquita escribo cuentos y después, bueno, casi por unas casualidades, viste que no sé si existen las casualidades, decidí estudiar teatro como un hobby a los 13 años, entré en la escuela de teatro de mi ciudad, me recibí, hice la carrera, paralelamente que hacía la escuela, hacía la carrera de teatro, pero empezó así como un hobby, que después terminó siendo como más importante, y terminé la carrera de formación del actor. Después estudié también comunicación social, también me recibí de profesora en comunicación social, y bueno, comunicación social lo había elegido precisamente porque me interesaba hacer periodismo cultural y porque siempre estuve como muy relacionada a las letras. Y después me encontré con la dramaturgia y dije, esto es lo que quiero hacer. Prefería, nunca me sentí tan cómoda sobre el escenario, y sí por fuera, ¿no? Entonces, bueno, cuando descubrí la dramaturgia me di cuenta que era lo que más me gustaba porque me encantaba el teatro y me encantaba escribir, así que, bueno, empecé a estudiar en Buenos Aires con profesores particulares. Acá no existe la carrera oficial de dramaturgia, entonces uno que se tiene que ir haciendo así, hay cursos, y bueno, y desde entonces, creo que estamos hablando del 2002, empecé a estudiar dramaturgia, y bueno, hoy por suerte me dedico a eso bastante profesionalmente. Doy clases de dramaturgia, tengo libros publicados, bueno, y también un poco después por extensión me puse a dirigir obras, así que durante un periodo largo también con un grupo acá en la ciudad, y viajamos también mucho por Latinoamérica, me dediqué a la dirección y a la dramaturgia. Y ahora, bueno, solo a escribir y dar clases. Y eso que dices de dar clases, entonces, ¿dado clases de dramaturgia de modo virtual o todo ha sido presencial también? El modo virtual empezó un poco con la pandemia, ¿no? Ya venía igual haciendo algunas cositas, pero como que terminó de cerrar ahí por una cuestión de, bueno, nosotros acá de hecho seguimos en cuarentena y ahora con una segunda ola como bastante complicados, así que bueno, nos tuvimos que adaptar a estas tecnologías, pero sí, he dado muchas clases de manera particular en instituciones, eh, cursos de formación, y bueno, y también estoy en instituciones del Estado, doy materias como literatura dramática, siempre relacionadas, guión, en carreras estatales. Pero bueno, ahora esto me he quedado dentro de mi casa haciendo todo eso, y escribiendo, por supuesto. Aquí tengo una pregunta. Has escrito más de 20 obras de teatro y, ¿verdad? He notado que desde el eje temático gira en torno al cuestionamiento y a la reflexión, como mismo dices en su biografía, sobre el cómo y el para qué vivir. Su hilo conductor puede ser el existencialismo, por así decirse, pero ¿qué les diferencia? ¿Qué elementos hay por allí que podría decir, estas son diferentes por esto? Entre sí decís, Eh, no sé, a veces tiene que ver, yo creo que igualmente en el último tiempo hay como una línea poética cada vez más marcada. Creo que hubo como una etapa, no sé, tengo como cosas más realistas, y después me fui inevitablemente a la cuestión extrañada, diría, ¿no? Donde siempre me parece que hay algo de la fantasía que saca a los personajes de la realidad, y siempre es como esa vuelta, ¿no? Yo
tengo como un lema que es la literatura salva, y me parece que es así, la escritura, la literatura, el arte. Entonces, siempre los personajes están envueltos en problemas y las soluciones siempre son a través de algún giro de lo fantástico. O porque se lo están inventando, o porque se lo creen, o porque realmente pasa y uno no sabe, no sé, son fantasmas, son sus ilusiones, o sea, siempre aparece algo de un orden no realista que lo saca de esa realidad. Entonces podría haber como una diferencia, a veces, qué sé yo, algo más absurdo que he trabajado, en algún momento he trabajado con el humor, después con algo así como más surrealista. Ahora me parece que estoy como instalada en una cosa más poética, podría decirse, y estoy trabajando mucho con el microteatro, las microobras, me interesa mucho como ese pequeño formato, porque es muy posible de poner, de hacer, bueno, el monólogo, pequeñas obras para montarse. Entonces me interesé mucho por las pequeñas obras. Pequeñas obras, hablo de obras de 5 hojas, de 5 páginas, ¿no? Y me parece que, qué sé yo también vengo del cuento. O sea, paralelamente, además de escribir dramaturgia, escribo cuento, que es el género que más me gusta, y además es el cuento fantástico. Entonces siempre hay algo ahí de lo breve, de lo condensado, que se me da como bien, y me parece como muy interesante también, ¿no? O sea, tanto para el escritor, en este caso, bueno, yo que soy la autora, sino también para el público. Me parece que rápidamente puede entrar en un mundo y salir, y hay algo también ahora de la inmediatez que lo pide, ¿no? Bueno, un poco el fenómeno del microteatro. Después ahora con la virtualidad he hecho algunas cosas así como monólogos que se han producido y que están en las redes. Entonces, bueno, como que me parece que es un formato posible para soportar, porque me parece que también esta sobrecarga de virtualidad nos cansa. Entonces, no sé si uno se podría ver algo una hora, sino que, bueno, un ratito decís está bien, ¿no? A mí me parece que es un poco lo que pasó con el microteatro en la presencialidad, y también está pasando ahora con la virtualidad. De hecho, también el año pasado hice una obra de teatro por Zoom, y duraba media hora, porque me parece que no se le puede pedir más a la gente, ¿no? Estamos sobreexpuestos, entonces un ratito creo que está bien, y después, bueno, eso permite entrar y salir, lo mismo que el cuento. El cuento te puede llevar 5 minutos de lectura y pudiste entrar a un mundo. Entonces eso me resulta muy atractivo. Cuéntanos, ¿verdad?, de qué trata el texto que vamos a publicar aquí en Falso Mutis, y qué le inspiró a escribirle. ¿Fue a base de la vida real? ¿Cómo se inspira en el proceso creativo? ¿Fue alguna convocatoria? No, en realidad, ese texto apareció a partir de un ejercicio, de una didascalia, en donde había que proponer un universo a partir de una descripción de un espacio. Y me apareció ese espacio que yo sé de dónde viene, o sea, sitúo como una casa. Acá hay un lugar que se llama Tigre, que está en el Delta, y que es, bueno, son como pequeñas islas, ¿no? Al lado del río, y como que, bueno, yo he ido ahí de vacaciones, y me resulta, bueno, tengo amigos allí, y me resulta un lugar como poético. Entonces me apareció esa casa que todo el tiempo está como húmeda, y que para mí tenía algo de lo permanente no resuelto, ¿no? En la descripción digo, acá hay algo que, no sé, decía ventanas que nunca cierran, no sé, agua que nunca deja de fluir, y algo que chorrea y que permanece ahí como en algo de no resuelto. Me daba eso. Y después, cuando le puse los personajes a esa didascalia, me di cuenta después, o sea, los personajes primero no hablaban, y después me di cuenta que uno de los dos no podía, o sea, no estaba en el mismo plano que el otro. Y entonces ahí se me ocurrió bueno, que uno de los dos personajes está muerto, y el otro es el que no puede terminar de soltar, ¿no? Entonces, bueno, aparece toda como una situación ahí del vínculo, en donde este personaje, el muerto, digamos, está agotado ya de sostener esa situación, y le pide por favor al vivo, déjame salir. Entonces, bueno, me pasó así, pero lo fui como descubriendo, ¿no? Como esto que digo, indicios. Primero, este espacio en donde me parecía que había algo ahí sin resolver, y intuí que estaban en 2 planos distintos, que no se podían
no sé, eso, como que habitaban dos planos diferentes. Y bueno, y ahí aparece toda esta cuestión del vínculo y el conflicto, ¿no? Que es un personaje que entiende que ya terminó su ciclo y otro personaje que no comprende o no puede o no quiere dejar ese vínculo que en algún punto la estanca, ¿no? Al personaje femenino la estanca esa situación. Bueno, es una situación con su papá, que no lo puede dejar morir. Por suerte yo sí en mi vida lo tengo vivo a mi papá, digo, pero es una situación ahí que me parece que me convoca, ¿no? La del vínculo, la de las ausencias y todo eso. ¿Cuándo fue que usted escribió como tal la pieza? ¿Hace Es poquito? la última que escribí. Oh, eso fue este Es año, la, entonces. sí, 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 creo que hace, no sé, la habré terminado hace un mes. Oh, y Y por fue la, casualidad le inspiró también esto de las muertes del COVID por casualidad. o sea, sí, yo creo que por suerte no tengo ningún caso cercano, Ujú, pero obviamente que uno está como muy empapado de ujú, eso. Y sobre todo, sí, en una primera versión de esta obra, que en realidad parecía que iba para un camino que después no me gustó, aparecía la cuestión de este personaje enfermo, ujú. eh, y estaba la situación de pandemia. Después eso como que lo fui borrando y ya no aparece ni la mención, pero sí me parece que hay algo de que uno como que se va empapando de lo que va pasando y lo que va escuchando, ¿no? Desde el encierro y de situaciones, bueno, había una obra que el año pasado escribí en pandemia, muy pequeña también, que se llama Sin Funeral, y Ujú, en ese caso era un personaje que se quedaba, así creo que está publicada ujú. en contexto teatral, Ajá. eh, que es un personaje que se queda de repente con la abuela muerta y no la vienen a buscar, entonces es quedarse con el cadáver, son situaciones que uno ha escuchado. Y yo me conmuevo mucho con esas noticias a veces, ¿no? Bueno, un amigo de Ecuador me contaba eso que a la vuelta de su casa su vecino tenía a su madre muerta hacía 3 días en un momento que estuvo como muy complicado todo en Ecuador y que, bueno, mostraban imágenes, no sé si eran así tan reales, de gente que se moría en la calle y bueno, esto parece que la gente se quedaba con el cadáver un par de días, bueno, esa situación me pareció como terrible y teatral a la vez. Entonces, por ahí, bueno, sí son esas situaciones que me van quedando y después evidentemente aparecen en el material escrito. También me parece que eso a mí me divierte mucho de la literatura, o sea, creo que si me pongo a pensar en el vínculo de estos dos personajes, voy a encontrar cosas mías y voy a encontrar cosas del vínculo con mi papá, por ejemplo, pero bueno, digo, puedo jugar a otros, digo, a situaciones que me son ajenas todavía. No digo, no tengo ningún muerto en la familia, ni tengo, creo, alguna situación así, pero sí me parece que la literatura nos permite ponernos en el lugar del otro. Tomo muchas veces noticias como para escribir, de cosas así que me impactan y me quedan y después trabajo con eso. Sí, ahí rescatamos, como dices, que la literatura puede sanar también, además de la empatía. Y sí, quería preguntarte tus estrategias de escritura, cómo, ¿verdad? Ya nos contaste cómo nació esta pieza, pero regularmente, ¿verdad? ¿Cuáles son tus estrategias de sentarte más allá de la disciplina de simplemente vaciar, ¿verdad? Lo que está en nuestra mente y demás. Yo trabajo mucho con la imagen y a veces también con títulos, ¿no? Por ejemplo, hay otro texto que escribí el año pasado, que fue publicado en una antología sobre la pandemia, que se llamaba El día que los cisnes regresaron a Venecia, y que tenía que ver con una noticia, que era, ahora que la gente está adentro, parece que el mundo está más limpio y que volvieron animales a lugares que no. Y entonces ese fue el título y no sabía lo que iba a pasar después, sino que me convocó y dije, este es el título de una obra y después la obra tuvo que ver con algo de eso. Pero muchas veces me aparece así, a veces digo que también, o sea, tengo realmente como mucha disciplina en la escritura y entonces me la paso escribiendo. Y cuando se me ocurre algo, siempre digo, se me ocurre en forma de texto, entonces inmediatamente, o sea, no me aparece como idea, me aparece como un texto que se me empieza a dictar. Entonces, inmediatamente tengo que ir, bueno, tengo las notas del celular, si estoy en la calle o donde esté, eh, escribo mucho, ahí tengo un Word en el celular, que es antes era la libreta, ahora es el Word, entonces eso después lo paso, pero escribo mucho así.
a partir de una imagen, de una situación, de algo que escuché, de algo que me interesó, o esto que me empieza a aparecer como las voces de los personajes, o una situación que se empieza a desarrollar, e inevitablemente se empieza a desarrollar así, literariamente. Entonces, bueno, me la pongo a escribir. Pero sí, sí parto mucho de la imagen. ¿Y las didascalias tienden a ser extensas o dejas que los directores, ¿verdad?, jueguen? Me gusta trabajar con la didascalia como texto poético también, como texto literario diría, porque a mí me gusta mucho leer literatura dramática, entonces como que le escapo a la didascalia meramente técnica. Me parece que es parte del texto cuando uno lo está leyendo, ¿no? Digo, si no estás viendo teatro y estás leyendo, me parece que la didascalia le aporta un montón, entonces me gusta mucho trabajar con eso. Me gusta trabajar poéticamente, a veces en forma de poesía, inclusive. Eh, Me gusta trabajar con un lenguaje abstracto, o sea, no me parece que la didascalia sea necesariamente técnica. Recuerdo que de hecho me había peleado en un momento con una profesora de dramaturgia que me decía, pero tenés que usar un lenguaje técnico. Yo decía, no, no, porque además hay miles de autores, Tennessee Williams, digo, sin ir más lejos, usaban las didascalias que te pintaban un mundo espectacular, y me parece que eso también le aporta, o sea, yo no me gusta la indicación clara para el actor o para el escenógrafo, sino que me gusta, bueno, propongo un mundo y después el cómo se resuelve ese mundo técnicamente será un problema técnico de lo posterior, ¿no? Pero me gusta mucho, inclusive me gustan muchos textos de lo que llama nueva dramaturgia, que tienen un montón de, bueno, Heiner Müller, por ejemplo, que es un autor que no se sabe qué es didascalia y qué texto es, ¿no? Del personaje. Entonces, esas cosas me resultan muy interesantes y me parece que además abren sentido, no lo cierran. Entonces, a mí me interesa trabajar. De hecho, trabajo mucho con la didascalia, mucho, mucho, en ese sentido, ¿no? Como que le doy mucha importancia también como material literario, más allá de lo meramente técnico o lo que pueda armar la escena. Qué interesante porque una vez también tomé clase de dramaturgia y lo mismo comentó la profesora, a veces uno como que se va, ahí es donde uno puede entender tal vez la lógica de lo que está pasando y pues eso pasa. Quería que nos contaras cuáles son tus inspiraciones, ¿verdad? Como nos estabas diciendo por ahora, por ejemplo, Henry Muller, pero otras inspiraciones, mujeres dramaturgas, compañeras de trabajo, ¿cómo se mueve eso por ahí también? Sí, hay autores que leo y que digo, wow, quiero escribir. Por ejemplo, me gusta mucho Bernard Cortés, me gusta mucho Fosse, bueno, qué sé yo, digamos, como que a veces voy descubriendo autores, Josep María Miró, de un catalán, como que digo, me parece que esos autores que abren mundos, ¿no? Que tienen una forma muy particular. Después hay un alemán que ahora no me va a salir el apellido, es Roland Spiff, no lo voy a poder, me tengo que acordar cómo se pronuncia. Pero bueno, digamos, como que hay muchos autores de esto de lo que llaman nueva dramaturgia que me resultan muy, muy inspiradores como para seguir también probando uno en el texto, ¿no? Es decir, digo, mira, sí, lo que pudo hacer, ¿no? Como que te abre juego y eso me gusta, bueno, de Argentina, Spregelburg, Santiago Loza, hay autores que me resultan así como, eso, posibilitadores de mundos y con propuestas muy, muy particulares bueno, que me interesan un montón. Y después, bueno, no sé, me encanta Shakespeare, Tennessee Williams, digo, también me gusta como lo clásico. A Shakespeare cada vez que, bueno, doy literatura dramática y cada vez que lo tengo que dar me doy cuenta que me fascina, ¿no? Que vuelvo a leerlo y digo, esto es increíble, dramatúrgicamente es espectacular. Lo mismo me pasa con Tennessee Williams, ¿no? Con algunos autores que decís, qué bueno volver a leerlos para volver a pensar qué es lo que proponen y cómo, más allá de que cada uno en su tiempo, ¿no? Pero uno lo ve a la distancia y ve que han propuesto cosas realmente increíbles. Entonces, bueno, tengo esa cuestión de que a veces tengo que dar obras de la historia del teatro o las vuelvo como
a mirar con otros ojos. Griselda Gambaro es otra autora argentina que me gusta un montón, y que bueno, y que por ahí, a partir de que las tengo que trabajar, digamos, en las materias, es que los vuelvo a redescubrir esos autores. Pero me gusta, y me gusta mucho leer teatro contemporáneo. Porque es necesario, ¿verdad? Para ti contar a través de la dramaturgia, ¿verdad? Los temas que cuentas. Primero me parece que hay como una cuestión de impacto, de cómo se puede desarrollar una situación, ¿no? Como que creo que es como decir, bueno, es una situación más clara, por decirlo de algún modo, o sea que escenificarla podría llegar de otro modo el mensaje, ¿no? A la gente, al público. Creo también que, bueno, un poco porque siempre estuve relacionada con el teatro, y esa manera me resulta atractiva. Y después, bueno, esta posibilidad, digo, de lo que es los monólogos o las microobras, también me parece que tienen una posibilidad muy rápida, por decirlo, de ser montadas. Y entonces eso me parece que está bueno como herramienta para decir, bueno, mira, o sea, esto que decía, ¿no? Un pequeño mundo, un ratito podemos entrar, pensar, ver una realidad ahí, reflexionar sobre eso, y me parece que escuchar la propia voz de los personajes, ¿no? En la narrativa siempre tenemos el narrador mediando, y en la dramaturgia uno tiene a los propios personajes contando su historia, y me parece que eso es más fuerte. Y bueno, y que tiene otra llegada con el espectador. Entonces, bueno, me resulta muy, me atrae mucho hacerlo así. En Puerto Rico no tenemos tal vez una industria fuerte del teatro, más allá de, pues, de las personas que se gradúan de la universidad o los aficionados, pero no hay una industria de que posiblemente las personas cobren por su trabajo. ¿Cómo es su sistema, verdad, en el sistema que ha trabajado sobre cómo los dramaturgos se mueven, cómo tú te mueves en el ámbito laboral, qué recomendaciones le tuvieras a otras personas que pueden hacer mover más ese sistema? Me parece que Latinoamérica tiene un problema, que es que, qué sé yo, a veces las políticas culturales fallan un poco y aparecen parches o cositas, ¿no? Eh, que para mí no terminan de ser eso, una política cultural. Y en ese punto yo creo que a veces estamos bastante solos, también aquí en Argentina, si bien hay líneas de apoyo, que yo las uso. Acá está el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, que es el instituto, bueno, más importante del país, y que sí tiene líneas todo el tiempo, y eso está bueno y hay que decirlo, porque sea el gobierno que sea, ese instituto se mantiene en pie y ofrece siempre subsidios para la producción de obras. Yo, por ejemplo, los 2 libros de obras dramáticas que tengo los pude hacer a través de una ayuda económica del instituto. Digamos, como que hay unas líneas ahí, por ahí, bueno, la contra es la burocracia, ¿no? De presentar todo el papelero y qué sé yo, para poder acceder a esos subsidios, pero están esas líneas. Después está el Fondo Nacional de las Artes, digamos, hay algunas líneas estatales que nos ayudan, digamos, de alguna manera a concretar los proyectos culturales. Después, bueno, se trabaja mucho de manera independiente, mucho, y yo creo que, bueno, ahí es donde uno ve que muchas veces si hay teatro es porque existe el teatro, porque hay teatro independiente. Entonces, a fuerza de la voluntad y la pasión de un montón de gente que es profesional, pero que no tiene otra manera de hacerlo, es que hay teatro en Argentina, y creo que es muy bueno. Y después, bueno, yo creo siempre, o por lo menos en el último tiempo, he tratado de utilizar estas herramientas para decir, bueno, sí, es teatro independiente, pero tratemos de tener alguna ayuda, no siempre tener que poner del bolsillo, porque además después eso se ve en la calidad del producto. No es lo mismo poder pagarle un escenógrafo, un iluminador, no digamos, o sea, tener una puesta en escena de calidad, porque uno la pudo realmente pagar ese trabajo, a tener que, no sé, ir a una feria americana, ponerte tu propia luz, no digo ese tipo de cosas que uno lo hace con cariño, pero que no tienen el mismo resultado. Pero bueno, para mí obviamente que falta mucho en ese sentido, pero bueno, hay que rescatar lo que sí está, y yo particularmente lo utilizo un montón, o sea, utilizo esas herramientas para poder hacer las producciones, y después, qué sé yo, como dramaturgo, uno tiene una vida un poco solitaria también, ¿no? Digamos, como que, bueno,
yo voy con mi obrita. Los concursos me parece que son un medio, ¿no? De si tenés la suerte, o sea, alguna convocatoria. Yo estoy como a la pesca de las convocatorias que me interesan porque me parece que es una manera de difundirla y así, bueno, he tenido buenos lazos con España, en donde se han hecho puestas allá y con otros compañeros de otros países, de Colombia, de Ecuador. Entonces, bueno, eso me parece que es como que uno se puede tender sus puentes y así poder ir avanzando, ¿no? En conjunto, bueno, o con otros dramaturgos, ¿no? Asociados, qué sé yo, pero me parece que el trabajo del dramaturgo es un poco solitario y tenés que salir a la búsqueda. Pero se encuentra y se encuentran los lugares y se puede trabajar muy bien. Pero bueno, creo que hay que ser emprendedor. Sí, definitivamente. En la actualidad que estás trabajando, estás escribiendo, estás trabajando en alguna pieza o solamente estás estudiando para... No, esa última que te propuse fue la última que escribí y ahora estoy como buscando un proyecto. Siempre estoy escribiendo algo, eh, pero bueno, realmente me interesa tener un proyecto porque me parece que eso como que encausa la energía. Si no, siempre estoy como ejercitando o estoy leyendo. Pero bueno, ahora tengo ganas de escribir una obra larga, porque vengo escribiendo todas horas muy cortas, entonces bueno, voy a ver. Pero también espero eso, a que me aparezca algo que me convoque lo suficiente como para decir, listo, me puse a escribir. Pero no, estoy a la espera de que algo ahí me resuene para poder hacer una obra larga ahora, sería como mi deseo. Qué bueno. ¿Dónde las personas pueden conseguir tus obras de teatro publicadas para comprarlas, para leerlas accesibles? En la página Contexto Teatral, ahí hay varios fragmentos de obras en donde se pueden, si les interesa alguna, se pueden comunicar directamente con la página o creo que están mis datos ahí como para comunicarse y pedir el material. Y después, bueno, están acá en las librerías de Argentina estas obras que he publicado, estos dos libros, perdón, de obras, uno de obras breves y uno de obras largas. Son 12 obras las publicadas, el primero de 6 obras largas y el segundo de 6 obras breves. Pero bueno, no sé, en todo caso, si a alguien le interesa, será cuestión de compartirle un PDF, si está en otro país, porque yo por ahí no sé los costos de envío y eso. Pero bueno, ahí me parece que el portal este de Contexto Teatral, que es un portal español, está bueno porque ya se puede visualizar algo del material y si uno se interesa puede después comunicarse con el autor para hacer la obra completa, para tener la obra completa. Esa es la idea de ese portal, así que eso está bueno. Y después, bueno, tengo la página en Facebook que se llama Mariela Anastasio Autora y que, bueno, ahí también es una vía de comunicación. Perfecto. ¿Algún comentario antes de, verdad, de cerrar esta conversación que le quieras decir al público? La recomendación para mí en general que hago es la literatura salva, o el arte, o el teatro, o las distintas formas que uno puede encontrar, como, sobre todo en estas circunstancias que son muy complicadas, pero a la vez yo, con su lado positivo a esta terrible pandemia, porque me parece que eh, se puede trascender fronteras también a través de la virtualidad y uno se puede comunicar y se pueden seguir haciendo un montón de cosas. De hecho, creo que, no sé, particularmente, bueno, soy docente, me quedé encerrada, me quedé dando clases adentro de mi casa y hice un montón de proyectos, sí, culturales y creativos y eso me parece que fue lo que más me ayudó. Así que me parece que eso, encontrarle como el lado B de las cosas. ¿Y de qué nos puede sanar, verdad? ¿De qué nos puede salvar la literatura en este caso? Y del agobio, ¿no? Yo creo que también esto nos propuso por ahí a algunos la soledad, a otros estar todos juntos cuando no estamos acostumbrados a estar todos juntos adentro de una casa. ¿No? Me parece que aparecen ahí, qué sé yo, hay un montón de cosas, de fantasmas o, no sé, o cosas para enfrentar que esta pandemia nos propuso. Y entonces, bueno, me parece que tanto la literatura, la escritura, el teatro nos propone por ahí tener esa conexión con uno mismo, tener la posibilidad después de mostrarle al otro y de tener esa conexión con el otro. Me parece que hay varias cosas lindas para explotar en ese sentido. ¿Y extrañas ya lo presencial?
Más o menos. Yo vivo, no vivo en la ciudad, vivo retirada y Oh. me gusta estar también en mi casa, qué sé yo, algunas cosas como más la cuestión social sí se extraña. Bueno, los teatros todavía no están abiertos, así que en ese sentido obviamente que hay cosas que sí. Qué sé yo, para mí es un momento como importante de transición, de decir, bueno, de reflexión, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo esto? Me parece que está bueno para la pregunta. Pues muchas gracias. Gracias por estar Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, me encantó la charla. aquí.